Bueno, es un placer compartirles a todos los que nos están escuchando y viendo lo que ha sido la experiencia de Emocionarte, una experiencia maravillosa desde el Colegio San Luis Gonzaga. Les compartiré un poco de dónde sale ese nombre que le hemos dado al proyecto, porque muchas veces se relaciona al arte y realmente, si bien el arte es un pretexto para llegar a todo este trabajo, el fundamento está en emocionar, como la capacidad de experimentar las propias emociones y emocionarte para vivenciar las de los demás. Por eso, como vemos a través de los ojos y del otro. Vamos a compartir un poco el contexto, dónde está nuestro colegio, ubicado pues en la ciudad de Manizales, como les compartimos. Es un colegio de la Compañía de Jesús, basado en toda la filosofía y pedagogía de Ignacio de Loyola. De esta manera, nuestro principio es el acompañar a nuestros estudiantes de una manera integral. Y al hablar de manera integral, hablamos de todas las dimensiones: espiritual, afectiva. En este caso, a compartirles un poco el trabajo que estamos realizando para fortalecer estas competencias y estos desarrollos. Entonces, el proyecto surge para dar respuesta también a un proceso de innovación educativa al que se lanza el colegio, para soñarnos un colegio saludable, un colegio que bueno, ya no es un solo sueño, sino que realmente caminamos sobre él. Esta es una experiencia que ya lleva un año de ejecución, estamos en el segundo año. Dio respuesta también a un contexto de necesidad en salud mental con relación a los estudiantes, a las familias, a los docentes. Justamente inicia con el momento de confinamiento y iniciamos en un proceso desde la virtualidad con este proyecto. Para atender igualmente un tema de disminución de agresiones y situaciones que pueden afectar la convivencia escolar, esto también surge desde el equipo de bienestar estudiantil, donde consideramos importante dar una respuesta y brindar una atención a los estudiantes para que cada vez tengan más herramientas de afrontar esas situaciones o conflictos que se pueden dar en las dinámicas e interacciones sociales. Este proyecto es liderado por el equipo de psicólogos del colegio y por docentes de las áreas sociales y humanas de ética, educación religiosa y filosofía. De esta manera les compartiré las etapas en las que nos lanzamos con este proyecto. Inicialmente hicimos una referenciación teórica. Allí encontramos diferentes experiencias a nivel local, a nivel nacional e internacional. Queremos compartirles un poco para que puedan también tenerlos de referencia en caso de que quieran hacer estas búsquedas. Está el programa de Emociones para la Vida del Ministerio de Educación. Este ha sido un programa que nos ha marcado la pauta, que nos ha mostrado un poco el camino y nos ha proporcionado un material importante. Entonces es interesante que los colegios que puedan y docentes que puedan estén allí para aprender y conocer un poco qué nos ofrece el ministerio. Está el proyecto SET 21, que es una propuesta de la Santillana para formar en habilidades del siglo XXI. Ellos dan también un paso a paso y un derrotero para formar en competencias sociales y emocionales. Está la institución educativa SEC, una institución educativa española, donde introduce la cátedra de inteligencia emocional en su currículo. Y MOCLI es un programa propuesto por la psicóloga Carmen Loureiro, donde el objetivo es integrar el área social y emocional en la vida cotidiana de los estudiantes. De esta manera finalizamos con una conclusión importante, y es la importancia de incorporar en el aula la formación de competencias socioemocionales, ¿sí? Donde está la cotidianidad de los estudiantes. Así construimos el objetivo en la etapa 2 con la formulación del proyecto, un objetivo que se centra en desarrollar competencias sociales y emocionales en los estudiantes y docentes por medio de la integración curricular del proyecto Emocionarte, ya que esto no es un solo, digamos que no es una vía única de docentes hacia estudiantes, sino que por supuesto es una doble vía donde también aprendemos de los estudiantes en este proceso. Allí construimos y definimos las competencias que se van a trabajar o que se iniciaron pues en el ejercicio, donde está el autoconocimiento, la empatía, la autorregulación, el proceso de toma de decisiones asertiva y por supuesto la conciencia social.
donde estamos en una sociedad que necesitamos trabajar especialmente por los procesos de reconciliación, de paz, en procesos donde la empatía, donde el escuchar al otro, donde la reconciliación sean principales para, como les digo, la construcción de una sociedad. Etapa 3, tenemos la formación. Indiscutiblemente pues es necesario porque a veces nos sentimos que no está dentro del campo, inclusive el equipo de psicólogos considerábamos que también necesitábamos un proceso de formación para saber dónde ubicarnos o por dónde llegar con el proceso de competencias en el aula. Entonces, iniciamos con un conocimiento de qué es integrar áreas académicas, una apuesta desde la flexibilización curricular, que sabemos que cada vez debemos arriesgarnos a estas, digamos que, propuestas de integrar áreas y no fragmentarlas, y de esta manera nos dimos cuenta que era una apuesta interesante integrar áreas humanas y sociales. Con una gran conclusión que es que se integran las competencias más no los contenidos, y allí pues la principal integración es la competencia ciudadana, competencia social, donde se da respuesta a estas necesidades. También la formación en todo el proceso de neurobiología de las emociones, basado en la teoría del sustrato neurobiológico, donde las emociones pues tienen un componente muy importante en toda la explicación neurológica y cómo se desencadenan de allí para dar como un sustento a cómo respondemos como seres humanos, tanto en las emociones primitivas como en emociones que nos ayudan a regular. Viene también el proceso de formación en competencias. Me disculpas, antes de pasar, el proceso de formación en competencias, todo lo que tiene que ver con competencias básicas, competencias sociales y competencias para la vida. Indiscutiblemente el formar en competencias es un saber hacer en contexto, y eso nos pareció muy valioso, y es no solo dar una cátedra por cátedra, sino dar un paso más allá, y es que el estudiante pueda no solo identificar sus emociones, no solo reconocerlas, sino poderlas gestionar en el contexto en el que se encuentre. Y finalmente la implementación del proyecto al aula, porque una cosa es la parte teórica y otra cosa es llevarla al aula. De esta manera concluimos que la formación en competencias emocionales no es propia de la psicología, es propia de los seres humanos y en los contextos donde se desenvuelven. Por eso es el principal argumento para trabajarlo en el aula y no como actividades o talleres aislados. En la etapa 4, tenemos entonces la implementación del proyecto como tal, una implementación que, como les compartía, inicia hace un año. Nosotros somos calendario B, así que fue la implementación del año académico 2019-2020, donde iniciamos con la integración de las áreas, como les compartía, de educación religiosa, filosofía y ética en los grados de 1 a 11, estudiantes que están entre los 6 y 17 años. Esta experiencia inicia desde la virtualidad, con un gran reto, porque trabajar todo el tema de competencias sociales y emocionales implica que tengamos experiencias y vivencias que desde lo personal es mucho más, digamos que no solo sencillo, sino que hace parte de lo humano, poder tener la interacción directa y no solo a través de una pantalla. Y ese fue el gran desafío al que se sumaron los docentes. Y reconozco pues obviamente acá que está el profesor Ricardo, él fue uno de los protagonistas para dar inicio a este proyecto. Nos pasamos al salto de la alternancia con el proyecto, que fue en este primer semestre del año, con un trabajo que indudablemente marcaba la diferencia en lo que era el trabajo desde la presencialidad y lo que era el trabajo virtual. Marca bastante la diferencia, y eso pues ahorita lo podemos escuchar de parte del profe. Y esto enriqueció muchísimo más y permitió que el docente inclusive llegara mucho más motivado también al aula. De esta manera entonces vamos a mostrar cómo queda el proyecto instaurado en el horario de clase. Siguiente, por favor. Esto es un ejemplo de cómo en un horario de clase pues logramos consolidar y posicionar el espacio de emocionarte
donde se incluía dentro de las demás áreas del conocimiento y bueno, ha sido bastante valioso poder tener este apoyo institucional y el reconocimiento de la importancia que se tiene este trabajo con relación a los estudiantes. Lo vimos también, como les compartí en la siguiente diapositiva, del trabajo desde la virtualidad, lo trabajamos por la plataforma Microsoft Teams y allí también estaba directamente el espacio de Emocionarte para trabajarlo cada uno de los docentes en las áreas. En esa parte de la implementación, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, se formuló y se diseñó el trabajo de la planeación, que es tan importante para todos nosotros en el campo educativo, para el docente, ubicarse en una planeación periódica donde cada uno de ellos pudo escribir cuál era el aporte del área al proyecto y de esta misma manera establecer unos referentes conceptuales, unos referentes basados en las competencias de cada una de las áreas para el desarrollo y de esta manera pudimos consolidar todo el proceso del diseño. Si quieres, continuamos, que allí nos muestra la otra parte pues del diseño, donde estaban también los referentes temáticos. Cada docente hacía su aporte a esa integración curricular. Cada uno, por ejemplo, voy a compartir acá un trabajo de filosofía, el muñeco de la palabra como herramienta filosófica, la comunidad de indagación, el por qué relacionado a toda la pregunta. Entonces, cada área pudo dejar allí lo que viene trabajando específicamente como competencia del área y cómo ésta la integra a la competencia social emocional. Ha sido un trabajo bastante interesante y muy comprometido por parte de los docentes. En la implementación ya propiamente dicha, lo que es el proyecto al aula, entonces vemos que las competencias socioemocionales, como se los compartí ahorita, es desde una definición muy sencilla que hemos visto en competencias y es aprender a hacer en contexto. Y como se los compartí ahora, no es solo que el estudiante identifique sus emociones, que es la forma como arrancamos con los niños más pequeños desde primero y segundo de primaria, sino el reconocimiento y por supuesto el agenciamiento de esas emociones. Y bueno, que hablar digamos que de competencias emocionales no es exclusivo solo hablar de emociones, también es hablar del contexto en el que estamos, de la forma como aprendemos en las interacciones sociales, de la forma como resolvemos conflictos, cómo estamos en el papel y en los zapatos del otro para crecer en sociedad. Una de las grandes conclusiones del proyecto al aula es que no es una clase, no es un referente teórico, es un encuentro, es una experiencia y es una vivencia que llevamos a este espacio donde los estudiantes han reconocido que tienen la posibilidad de expresarse, de ser escuchados, de poder compartir con otros compañeros que usualmente no comparten en las dinámicas usuales de las clases. Y un valor muy importante y es el sentirse escuchados y poder expresarse de una manera tranquila y participativa. Son sesiones de acuerdo a la edad y al grado escolar, por supuesto, y esto es algo interesante que tiene el programa de Emociones para la Vida y es que está diseñado en un paso a paso de acuerdo al grado escolar. La relación docente-estudiante es basada en el aprecio, en el respeto mutuo, en la aceptación, en la protección, en la firmeza, organización y empatía que transmite esa relación. Dentro de los aspectos que hay que tener en cuenta en esta implementación, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es donde el docente desarrollará ciertas habilidades y es la motivación y el disfrute de las actividades con sus estudiantes. Muchas veces esto genera temor porque es arriesgarse a algo que usualmente no estaban preparados los docentes para llevar al aula, porque usualmente están preparados para llevar digamos que su planeación de área y esta era una apuesta diferente. Entonces, el que el docente llegara con esa motivación, con ese disfrute de lo que tenía preparado, marca mucho la diferencia. Una de las grandes habilidades es la comunicación respetuosa, empática y asertiva con sus estudiantes, el reconocer y valorar la experiencia individual de cada uno de ellos, la validación de sus propias emociones, construir
un ambiente de confianza en su aula de tal manera que todos se sientan seguros. Si nos ponemos a ver estas habilidades, uno pensaría, bueno, no debería de ser exclusivo del espacio de emocionarte, debería ser exclusivo de todas las áreas. Y esa es la gran apuesta y ese es el gran sueño que tenemos, de que el espacio de emocionarte sea algo que se vaya a transversalizar en todas las áreas académicas, y es un principio que tenemos desde la compañía y desde toda la propuesta y pedagogía ignaciana, y es que así es el ambiente de clase que debemos tener en todo momento con nuestros estudiantes, un ambiente tranquilo, un ambiente estimulante, un ambiente donde se sienta que todos somos escuchados. A nivel metodológico, entonces, es muy importante priorizar la escucha y no el discurso ni la cátedra. Esto es un espacio diferente donde el estudiante realmente siente que no es una clase, sino que es algo que marca allí la diferencia. Se centra más en la experiencia del estudiante, no en la experiencia del docente. O sea, el protagonista sigue siendo el estudiante allí. Y hay 3 momentos que hemos definido dentro del clima de aula. Y la primera son estrategias de bienvenida. Siempre se arranca el espacio con un saludo amable, con escuchar cada una de las emociones, cómo llegaste hoy, cuál es tu palabra del día de hoy, y de esa manera el docente se puede dar cuenta, el estudiante que ha tenido alguna situación difícil, porque muchos dicen mi palabra del día es la alegría, o mi palabra del día es la nostalgia, o estoy enojado, ¿cierto? Y de esa manera el docente sabe cómo arranca ese espacio. Las estrategias de enganche, por supuesto, es la propuesta de actividad que se tenga para ese espacio, y las estrategias de despedida son fundamentales para hacer un cierre a ese momento, dando paso a las reflexiones, a los aprendizajes y demás. Tenemos también dentro de los aspectos de implementación, ya por favor la siguiente diapositiva, en la etapa 5, el proceso de evaluación en todo proyecto sigue siendo fundamental, y la evaluación en la propuesta de Emocionarte se basa en la idea del mejoramiento, en que los errores se ven como fuentes de aprendizaje. Y en este sentido, uno de los grandes aprendizajes es saber que todas las emociones son válidas y funcionales. Esto es algo también muy bonito que hemos aprendido de la psicóloga Elsa Ponset, donde se habla que independientemente de la emoción o la experiencia negativa, todas las emociones terminan siendo funcionales, todas las experiencias son necesarias para que nos escalonen al paso siguiente. Y eso es uno de los aprendizajes que hemos querido transmitir a nuestros estudiantes, que lo aprendemos nosotros los docentes en el día a día, en las interacciones con ellos, y es que el miedo lo necesitamos sencillamente por supervivencia. La tristeza es válida para poder elaborar situaciones difíciles y poder aumentar esas tolerancias a la frustración que son necesarias. Cada una de las emociones es válida y es funcional en el contexto siempre en el que nos encontremos. Hay unos indicadores importantes que hemos considerado y que nos los aporta también el programa de Emociones para la Vida. En la siguiente diapositiva tenemos las relaciones y el trato son mejores, entonces vamos identificando que indudablemente se empiezan a percibir cambios en la dinámica y en la convivencia escolar. La reducción del uso de agresión, tanto verbal como física y relacional, la habilidad para resolver los problemas, por ejemplo, mayores habilidades para incluir y luchar contra la exclusión. Se observa que los niños que usualmente eran dejados por fuera de las actividades y los grupos serán de ahora en adelante incluidos de manera adecuada. Se espera que la agresión baje y por tanto los comportamientos prosociales aumenten. Expresarse sobre lo que ellos mismos sienten y también otras personas, lo que ayudará a evaluar sus capacidades para identificar emociones e incluso la forma como hablan de manejarlas y su conocimiento sobre diferentes maneras para calmarse. Estos indicadores, como les digo, han sido una referencia desde el programa de Emociones para la Vida y nos dan la pauta para identificar que son indicadores para realmente identificar si estamos evolucionando o si está teniendo impacto esos espacios de Emocionarte en la formación de competencias de nuestros estudiantes.
Dentro de los logros puntuales que hemos identificado, pues por supuesto son muchos. En la siguiente diapositiva vamos a identificar que uno de los principales es la incorporación en el plan de estudios del proyecto Emocionarte, porque una cosa es que lo tengamos como programas que se desarrollan en la institución educativa, pero otro es el valor que se le da al que esté dentro del horario de clase, dentro de la vida cotidiana de nuestros estudiantes. Esto ha permitido también identificar en ellos factores de riesgo y alertas tempranas a nivel psicosocial que fueron intervenidas a tiempo y bajo diferentes contextos, como se los compartía, de confinamiento, de alternancia y ahora desde la presencialidad. Nosotros a partir de este mes hemos iniciado la presencialidad con la gran experiencia que tuvimos desde la alternancia, con unos logros bastante significativos, con unas alegrías por parte de los estudiantes y familias de poder regresar de manera segura y de retornar de manera segura a su colegio y pudiendo llevar esta experiencia de Emocionarte ya teniendo a todos nuestros estudiantes en el colegio, y eso marca bastante la diferencia. Había una pregunta muy interesante dentro de todo el proyecto de laboratorios pedagógicos y en la siguiente diapositiva podemos ver, hay una pregunta y es, en el marco de la experiencia presentada, lo que estamos compartiendo, las estrategias que han favorecido el desarrollo de competencias sociales y emocionales, hemos identificado que indudablemente el propiciar un clima emocional de respeto por sí mismo y el otro, dado en las interacciones de habla, o sea, esa escucha activa es fundamental para que se desarrollen estas competencias. Los 3 momentos de clima de habla que les compartíamos, las estrategias de bienvenida, de enganche y de despedida, el acompañamiento a los conflictos de los estudiantes, porque no quiere decir que por tener un espacio exclusivo para trabajar competencias en el aula ya no se van a seguir presentando conflictos, por supuesto que no. El conflicto hace parte de esa formación también en las competencias y todo el tiempo generando preguntas de resolución autónoma. ¿Tú qué harías en este caso? ¿Cómo crees que se está sintiendo el otro con lo que está ocurriendo? Y de esa manera generamos una cultura de formación en competencias dentro de la institución. Generar espacios, por supuesto, de relacionamiento intencionado entre familias y estudiantes, algo que es fundamental allí, el trabajar con las familias, porque hace parte del otro porcentaje, grande porcentaje en el que están nuestros estudiantes en su vida cotidiana. Y no siendo más, pues obviamente compartirles en mis palabras es algo, pero escucharlo a través de las experiencias y verlo a través de un video pues que les queremos compartir, escuchando a los protagonistas de esta experiencia que son los estudiantes y los docentes, pues por supuesto van a quedar mucho más emocionados porque de eso se trata. Entonces, si quieren pasamos a ver el video. Para mí emocionarte es la expresión de las emociones que uno siente. Por ejemplo, felicidad, alegría, tristeza, enojo, etc. En la clase de Emocionarte nos enseñan sobre todas las emociones, cómo te sientes tú mismo, cómo te expresas tú ante los demás. Gracias. La experiencia en Emocionarte desde la integración de las áreas, en este caso el área de ética y valores, me ha permitido darle un sentido más amplio y más humano al enfoque cognitivo-evolutivo que nosotros manejamos en nuestro colegio, permitiendo que los estudiantes indaguen en su interior, expresen situaciones de su vida, compartan experiencias y, por qué no, jueguen durante el proceso y que simplemente un tema se convierta en una excusa para remar dentro de su emocionalidad. Les vengo a contar el día de hoy que la clase de Emocionarte es muy chévere porque aprendemos jugando, haciendo manualidades, dibujando, escribiendo, aprendemos sobre nuestras emociones, aprendemos sobre nosotros y aprendemos sobre la identidad.
Chao. Desde la ERE, Emocionarte me ha brindado una oportunidad maravillosa. Es muy satisfactorio saber que puedo ayudar a mis estudiantes a que se amen, se valoren, se acepten y que puedan reconocer en el otro la importancia de su existencia. La ERE pretende aportar al manejo de sus emociones, ayudarles a construir mejores relaciones con los demás y guiarlos para que puedan tomar decisiones responsables en sus vidas. Emocionarte ha sido una materia diferente a las demás y para mí ha sido una materia muy constructiva, y el hecho de que en esta esté en religión, ética y filosofía hace que sea una materia muchísimo más completa. Ha sido muy interesante porque creo que hemos visto qué son los sentimientos y las emociones y cómo esto puede afectar a los demás, incluso a nosotros mismos. Ha hecho hasta cierto punto los que realmente aprovechan esta materia que podamos conocernos más a nosotros, a los demás y el contexto en el que vivimos. Entonces para mí Emocionarte es una materia que realmente es muy interesante y sirve mucho para en general nosotros lidiar con lo que sentimos. Para mí Emocionarte es una actividad y una clase en la que uno puede aprender a controlar sus emociones y a disfrutar muchos momentos que uno pasa. Por eso es una muy chévere clase en la que puedo disfrutar mucho y eso es para mí Emocionarte. Emocionarte es una propuesta que nos ha llevado a movilizarnos, a mirar nuestra área y nuestros contenidos desde otra perspectiva. También ha sido como esa posibilidad de adaptarnos a las nuevas necesidades de estos tiempos y abrir puertas para nuevos caminos. Pero no podemos negar que nos da un tanto de temor este cambio o incursionar en el campo que no sea nuestro propio campo. Pero a pesar de esto, estamos dispuestos a reinventarnos y asumir el reto. Vemos esa gran necesidad, tenemos que estar disponibles para estos nuevos cambios. Y en Emocionarte definitivamente aprendes de tus emociones, a identificarlas, pero también a identificarlas de otros. Y justamente desde este punto aprendemos lo que significa la empatía. Y es a partir de esta misma empatía que yo como docente trato de acercarme a la vida, cotidianidad y emociones de mis alumnos.